Hola amigos, bienvenido a una nueva entrega de Aprende a Programar en .NET. Soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de Database First. En el anterior capítulo hablamos de Code First, hicimos una aplicación entera desde cero, cómo poder configurar y añadir, incluso crear el repositorio. En esta ocasión vamos a hablar de Database First. A diferencia de Code First, donde podemos comenzar escribiendo nuestras clases y en la cual la base de datos va evolucionando pues conforme va creciendo el código y los objetos y las entidades. Database First es el acercamiento donde lo que primero tenemos son las entidades de la base de datos. Es decir, tenemos la base de datos y nos vamos a traer los modelos y las entidades a nuestra aplicación. Entity Framework nos provee los mecanismos necesarios para poder hacer estos modelos de forma automática, ¿vale? Para no tener que picarlos a mano y hacer todo esto. Entonces, para que veamos el ejemplo, directamente vamos a crear una nueva base de datos. Yo ya me he creado el script de exactamente lo que tenemos hecho de Aprende a Programar. Las tablas de players, coach y teams mediante los scripts que genera, ¿vale? Que esto se puede hacer automáticamente, no es que me haya tirado aquí media hora haciéndolo, pues mediante estos scripts, pues voy a crearme la base de datos para no pisar y que veáis que se puede hacer directamente. A ver. Vale, como podéis ver, porque tenía ahí no se había borrado todavía, no hay nada, la base de datos no hay nada, con lo que primero vamos a hacer es crear la base de datos. Bueno, he pasado a la reproducción porque ha tardado un rato. Si refresco esto, veremos que ya tenemos nuestra base de datos vacía. Lo que vamos a hacer ahora es lanzar el script de creación de las tablas con sus relaciones para que sea exactamente como lo habíamos hecho en la vez anterior. Bueno, esta vez se ha completado rápidamente. Vamos a refrescar nuestro... Entonces vemos que está coach, que coach tiene un ID, un coach tiene ID y un name. Y, o sea, que podéis ver que se han añadido bien los campos y las relaciones exactamente igual que las que teníamos antes que habíamos hecho con Code First, ¿vale? Ahora la aproximación es que antes esto no existía, lo que habían aprendido a programar, lo vamos evolucionando conforme vamos haciendo nuestros modelos. Y la aproximación del Database First, como su nombre dice, es que lo primero es la base de datos, es decir, estos objetos y estas entidades de base de datos ya existen y nosotros vamos a construir a raíz de lo que ya hay en la base de datos. Bien, pues recordar, vamos aquí, recordar que hay que, igual que hicimos en el antiguo capítulo de Code First, hay que traerse, por si no lo habéis visto, os aconsejo que lo veáis. Hay que instalar el Microsoft Entity Framework SQL Server, ¿vale? Hay que ir al paquete a los nuggets e instalarlo para poder utilizar Code First. Bien, ahora pues ya hemos visto que la base de datos pues tiene coach, player y teams, ¿vale? Que sería la de DB First, ¿vale? La nueva base de datos que hemos creado desde cero.
Entonces, para crear porque hemos dicho que lo que queremos hacer es que automáticamente se nos generen los objetos de las entidades de base de datos en nuestro código. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la consola de administrador de paquetes, que creo que estaba en herramientas, administrador de paquetes Nugget, consola administrador de paquetes. Aquí está, ¿vale? Pues iremos a la consola administrador de paquetes y tengo aquí que lo he puesto. Bueno, lo que tendríamos que hacer es con el comando scaffold dbcontext espacio y después se pone la cadena de conexión de nuestra base de datos, ¿vale? Aquí estaría. Aprende a programar, titi, aprende de tal, con el usuario, la contraseña y todo esto. Luego el namespace del SQL Server. Espacio, Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Y luego tenemos que poner guión y la carpeta output tier y la carpeta donde queramos que nos genere los modelos. Como ya tenemos creado una carpeta models, que sería lo suyo, que los metiera en models, pero tampoco quiero chafar los models que ya tengo de antes, con lo que vamos a llamarlo db models. ¿Vale? Repito que debería, si no tenemos nada creado, pues se llama models y no pasa nada. Entonces le damos a intro y se nos tiene que generar todos los objetos. ¿Veis? Ya lo ha hecho. Y nos ha creado una nueva carpeta dbModels con las entidades de coach, player y teams. ¿Vale? Que es muy parecido a lo que habíamos hecho nosotros antes a mano. ¿Vale? Pues dependiendo de las relaciones que tiene, de 1 a n o de lo que sea, pues lo ha creado. Aquí nos está dando un warning de que, claro, él crea el contexto con la key que le hemos pasado directamente. Entonces, bueno, esto lo que vamos a hacer es comentarlo y aprovechar la inyección de dependencias para configurarlo nosotros desde el startup. Entonces, vamos a, mediante el constructor, como hicimos en CodeFirst, sería el dbContextOptions, pasándole el tipo del contexto que nos ha creado. Options. Y como hereda, hay que pasarle al base. ¿Vale? Ya estaría el contexto, o sea, configurado el contexto. Y ahora habría que en el startup, igual que habíamos hecho de registrar el contexto en los servicios, pues hacer lo mismo para el nuevo contexto. Entonces vamos a copiarnos esto y en el startup, aquí, este lo comentamos porque vamos a usar el nuevo contexto que estamos usando. Nos tenemos la referencia y vamos a crearnos otra conexión apuntando a la otra base de datos, al otro catálogo. Esta sería el catálogo, se llama Aprende de First, pues aquí, Aprende de First, y el catálogo
usuario y la contraseña es la misma, pero a la hora de coger la conexión strings vamos a coger la de aprende dbFirst. Ya estaría, quiero decir, igual que en el otro ejemplo hice el repositorio y todo esto, bueno, en este caso se haría exactamente igual. Tenemos un repositorio y tenemos las entidades. Si aquí en el repositorio, pues en vez de, en el player repositorio, en vez de heredar del NBA context, heredaremos de aprende dbFirst context. También hay que crear, igual que hicimos en el otro, si queremos inyectarlo, pues tendremos que crear su interfaz para poder inyectarlo en el servicio del repositorio, ¿vale? Para poder inyectarlo y usar el dbContext, entonces crearemos nuestra interfaz del nuevo aprende dbFirst context, lo añadiremos en el IOC, en la configuración, como hicimos con el NBA context, y lo podremos usar, ¿vale? No, como ya lo hice en el anterior vídeo, no quiero que se me alargue mucho, simplemente pues que sepáis cómo desde una base de datos podemos obtener los objetos en nuestro código y usarlo. Con lo que resolveremos fácilmente, pues si nos han dado la estructura de una base de datos, pues heredaremos esos objetos y no tendremos que picarlos a mano, ¿vale? Es la diferencia entre Code First y Database First. Sin más, en las conclusiones, pues hemos visto cómo desde cero hemos creado la base de datos. Hemos creado el comando de que hay que usar el scaffold dbContext para que nos creara los objetos de base de datos en la carpeta que le hemos dicho, en dbModels. Hemos afinado un poco más la configuración, quitando el hardcodeo directamente de la configuración del dbContext y la hemos pasado al startup donde se añade perdón, es que estoy algo resfriado, donde se añade el dbContext como habíamos hecho anteriormente, cogiendo la cadena de conexión de la configuración y no teniendo nada hardcodeado, ¿vale? Y cómo y hemos hablado también de los cambios que habría que hacer, pues para, como habíamos hecho en Code First con el NBA Context, pues usar ahora el aprende dbContext, recordando que hay que crear una interfaz para poder y añadirla al IOC para poder consumirla y usarla. Pues nada más hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si queréis estar informados de los nuevos vídeos que subamos, suscribiros y darle a la campanita. Si tenéis alguna duda, yo estoy encantado de resolverosla en los comentarios o escribirme un mail a junqueru@gmail.com. Y nada más, espero veros en la siguiente entrega. Un cordial saludo y hasta luego.